Bueno, muy buenas noches para todos. Una vez más, aquí acompañándolos nosotros en este espacio tan agradable que se creó el Hospital Mental de Finlandia para estar un poco más cerca de la comunidad, más cerca de ustedes y bueno, escucharlos también y atender todas sus dudas, inquietudes. En este momento nos acompaña el doctor Cabrera, psiquiatra emblemático de nuestro Hospital Mental de Finlandia. Gracias por estar acá con nosotros, por compartir este espacio. Esperamos que en un momento el doctor Buitrago, que ha sido el que ha comandado esta dinámica, nos pueda acompañar también. Yo soy Daniela Zuluaga y soy psicóloga del Hospital Mental y bueno, encantada de estar otra noche con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante, ¿cierto, doctor Cabrera? Y que es muy comentado en consulta por los pacientes, en especial adultos mayores. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Pues bueno, no contamos ahorita con el doctor Buitrago, pero esperamos que se conecte más tarde. Sí, el tema que hoy vamos a mirar es un tema muy interesante y realmente en la consulta psiquiátrica casi que es un pilar fundamental, la memoria. La memoria, normalmente le tenemos mucho miedo a perder la memoria. Los pacientes realmente cuando se angustian más, cuando, por ejemplo, pierden algunos elementos de memoria y para ellos parece que fuera muy fundamental esta situación. De hecho, la mayoría de las consultas, no solamente en adultos, sino en personas jóvenes también dicen es que estoy muy angustiado porque estoy perdiendo la memoria. Y realmente el concepto de memoria desafortunadamente no es un concepto muy claro, porque a veces confundimos memoria con atención o memoria con percepción. Bueno, algunas situaciones en las cuales, pues, afortunadamente los psiquiatras y en general toda la parte de salud mental, pues, estamos muy enterados y, pues, normalmente los tranquilizamos a los pacientes, les decimos que los trastornos que ellos están padeciendo no son realmente memoria, porque, pues, algunas enfermedades ya hemos hablado, pues, en este espacio, les habíamos dicho la vez pasada, por ejemplo, que los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión son pues los pilares fundamentales de la consulta psiquiátrica. Y estas dos entidades específicamente, las dos, comparten muchas situaciones en las cuales las personas piensan que están perdiendo la memoria, ¿sí? Pero es por angustia. La angustia hace, por ejemplo, que la atención nuestra esté centrada en otras situaciones y nos pasa a veces que, por ejemplo, alguien nos da algo, nos dice algo, pero como estamos tan angustiados, digamos que nuestra memoria no está centrada en ese evento, ¿sí? Y posteriormente entonces pasa que la gente se angustia porque las personas le dicen, bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿O dónde dejó esto? Y las personas dicen, pero es que me olvidé, no me acuerdo, ¿sí? El dinero, dónde dejó las llaves, muy frecuente, las gafas, ¿sí? Nos ha pasado muchas veces que las personas nos cuentan que pues, se preocupan, por ejemplo, de las gafas, y las gafas las tienen en la mano. Entonces, no, mira, estoy muy angustiado, estoy perdiendo la memoria, ¿cómo así que yo estaba buscando las gafas y las tenía en las manos? Entonces nosotros les explicamos pues, que realmente eso no es memoria. Este espacio entonces es precisamente para eso, para explicarles un poco más detallado, en un lenguaje un poco más coloquial, qué es memoria y qué no es memoria, y más cuáles son los trastornos que afectan esa memoria, y lo más fundamental y más importante es cómo vamos a conservar esa memoria. Exacto, doctor, y gracias por el preámbulo, porque realmente ese es uno de los factores y que vamos a anotar acá, porque como tú dices, es muy común que las personas suelan caracterizar los olvidos que pueden ser normales como una pérdida de memoria. Entonces, empezamos, doctor, para usted, ¿qué es la memoria? Pues hemos visto a través de la literatura que la memoria tiene muchos conceptos y muchas definiciones. Muchos autores a través del tiempo han tratado de describir algo que es un aspecto tan amplio y tan que no puede ser concreto, ¿cierto? Pero hay algunas apreciaciones que se aproximan como a la definición general de lo que es memoria. Para usted, ¿qué es la memoria, doctor? Bueno, mira, hay algunos conceptos que pues se acercan mucho a lo que es la memoria. Sobre todo tiene que ver con el recuerdo, ¿cierto? Entonces, para mí memoria es una serie de eventos, porque no es una sola, es muchas cosas, ¿cierto?
Por ejemplo, cuando olemos algo, vamos en la calle y de pronto percibimos un olor, inmediatamente llega a nuestro cerebro una imagen o alguna sensación que evoca ese olor. Entonces, entramos, por ejemplo, no sé si el olor fue de una persona, es un perfume, una persona que conocí en el pasado y que me trae recuerdos de esa persona. Entonces, en general, memoria es un conjunto de situaciones, digámoslo de manera neurológica, que nos permiten evocar eventos del pasado. Puede ser de un pasado muy reciente o de un pasado remoto. Sí, doctor, y realmente la memoria tiene algo particular y bueno, que son como tres momentos, ¿cierto? Nosotros conocemos la memoria a corto plazo y a largo plazo. Entonces, para que se dé un proceso en el que la información pase a la memoria a largo plazo, indudablemente tiene que pasar por la memoria a corto plazo. Entonces, los tres momentos que nosotros definimos son inicialmente el proceso de codificación. Codificación es cuando nosotros tenemos una primera impresión de algún momento, de algún evento o de alguna información en particular. Esa primera impresión que nosotros lo podamos visualmente obtener o auditivamente, porque nosotros recibimos también la información por diferentes canales. Entonces, ese primer proceso que es codificación. Luego, el almacenamiento. Y el almacenamiento se da cuando nosotros estamos expuestos recurrentemente a esos estímulos o a esas situaciones, ¿cierto? Muchas veces nos pasa que alguien nos dice cuando se presenta, mucho gusto, doctor Cabrera, y nosotros decimos después, ¿cómo fue que me dijo? ¿Cómo fue que me dijo? No me acuerdo, solo me acuerdo del doctor, ¿cierto? Yo solamente puedo almacenar esa información, ahí es la codificación, cuando yo recibo esa información, doctor Cabrera. Cuando yo la almaceno es cuando digo, ¿cómo se llama él? Entonces me dicen el doctor Cabrera, ahí estuve expuesta nuevamente a la información, puede que más adelante también lo olvide. Después que a mí me repitan esa información, muchas veces yo la voy a almacenar y la voy a pasar a la memoria a largo plazo. ¿Y qué pasa ahí a nivel cerebral? A nivel cerebral, con la repetición de la exposición a esos estímulos, se crean nuevas redes neuronales y se hacen el aprendizaje, y ahí es cuando ya pasa a la memoria a largo plazo. Ese es como el amplio concepto de lo que es memoria, y lo que decía el doctor Cabrera. Nosotros asociamos muchas veces los olvidos frecuentes con la pérdida de la memoria, ¿cierto, doctor? ¿Le ha pasado también que vaya a la cocina y no se acuerde por qué iba? Sí, precisamente lo que le estaba comentando. Pues dentro de la memoria está muy implicada la atención, ¿cierto? Eso, la atención nuestra pues debe centrarse en eventos importantes y olvida el resto de lo que está pasando en nuestro ambiente. Por ejemplo, estamos implicados en una tarea, ¿sí?, específica, y pues obviamente nos están llegando estímulos no solamente sensoriales, sino estímulos de diferente especie, y tendemos, pues como estamos concentrados en algo específico, pues el resto se vuelve superfluo, no se vuelve importante. Entonces, por ejemplo, lo que les estaba diciendo, guárdeme este dinero. Entonces, como estamos centrados ahí realmente tratando de hacer memoria, pues nuestra atención está centrada en ese evento y lo demás pues pierde como importancia. Entonces, después de un momento cuando la persona dice, bueno, ¿y dónde está el dinero? Obviamente mi memoria estaba centrada y estaba haciendo circuitos, ¿sí?, dentro de mi cerebro, pero esas cosas que se volvieron anexas perdieron importancia, y por eso es que no lo recordamos de una manera adecuada. Por eso les decía ahora al principio que tendemos mucho a confundir esos dos aspectos que son fundamentales: memoria con atención. O sea que olvidar algunas cosas es normal también, doctor. Sí, porque es que realmente, o afortunadamente, ¿sí?, de todo lo que nosotros aprendemos, realmente muy poco lo que conservamos en la memoria, porque sería pues pues realmente para nuestro cerebro sería un camino muy complicado realmente acordarnos de todo lo que hemos vivido, ¿cierto?
y entre más años tenemos, pues obviamente tendríamos que recordar muchísimas más cosas. Entonces nuestra memoria es muy selectiva. Realmente hemos visto, por ejemplo, hablando específicamente de patologías, que nuestra memoria es selectiva. Los recuerdos traumáticos son cosas que, por ejemplo, se recuerdan siempre. Cuando hacemos terapia, por ejemplo, vemos que las personas cuando los regresamos a su época de infantil, pues las memorias realmente anterior a los 5 años casi que no existen. Pero hay gente que tiene, de hecho dice, cuando yo tenía 3 años recuerdo que pasó esto, ¿sí? Pero si nos ponemos a analizar esto, es un evento traumático, ¿sí? Que deja una huella que se llama huella amnésica, ¿sí? Y que permite pues que las personas luego, después de un tiempo, puedan asociar esa memoria traumática con eventos que pasaron en esa época. Pero realmente, sí, como les decía, nuestra memoria es realmente muy selectiva. No puede, de hecho, guardar todo porque pues no tendríamos cerebro para tantas cosas. Pero hay que decir una cosa muy importante, es que de todas maneras todos los recuerdos se guardan, todos, absolutamente todos, ¿sí? Cuando, pues sí, permítanme hablar de lo que yo manejo, que es el psicoanálisis. Cuando Freud inició su camino por el psicoanálisis, pues él quería acceder al inconsciente. Entonces, había escuchado sobre todo de Bleuler, que era un neurólogo también de esa época, que él estaba haciendo trabajos con la hipnosis, y realmente con la hipnosis uno puede acceder a esa memoria. Es muy bonito. Por ejemplo, hay un evento que recuerdo mucho, es que, por ejemplo, cogen una persona, le dicen, la hacen en un trance hipnótico, donde perfectamente puede entrar al inconsciente, y una persona mayor, le dicen, bueno, acuérdese cuando usted estaba en tercero de primaria, ¿sí? Dígame cómo corrieron la lista de los estudiantes que estaban asistiendo al colegio. Sí, y la persona perfectamente recuerda quién era el primero, el segundo, el tercero: Acosta, Benavides, Caicedo, Gómez, Gallego, ¿sí? Y la recorre perfectamente. Pero es que es una memoria que no es fácil acceder, porque hay una cosa importante, que no se trata de una memoria de trabajo. Quedan los recuerdos hechos allá, las conexiones neuronales, pues porque de esto se trata, pero normalmente nosotros no accedemos a eso. Ya con un acto hipnótico, pues llegamos fácilmente a eso, pero pues Freud se dio cuenta que eso no era importante. Pero entonces, de alguna manera, sí, dígame. Que hay una frase que dice que lo mejor que hace la memoria y lo mejor que hace el cerebro precisamente es olvidar. Nos seríamos unos enfermos mentales recordando, y con el cerebro grandísimo, con toda la información que recibimos día a día, estamos sobreestimados. Se dice que las personas que vivían hace miles y miles y miles de millones de años no tenían ni el 50% de la información que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros vamos a un supermercado y estamos viendo imágenes, letreros, promociones, que realmente es una sobreestimulación visual. Entonces, realmente el cerebro lo que hace, o la memoria, es olvidar para protegernos precisamente. Y hay algo muy particular, y es que nosotros creemos que los recuerdos están ubicados en una zona particular del cerebro. Y no es así, ¿cierto, doctor Cabrera? Nosotros tenemos diferentes sentidos que nos hacen recibir y percibir la información. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en un partido de fútbol y estamos viendo a nuestro equipo favorito, recordamos cuál es el color de la camiseta de nuestro equipo de fútbol favorito, y también recordamos la canción que estaba sonando en ese momento. Recuerdo que me estaba tomando una Coca-Cola, mi bebida favorita. Entonces ahí ya estoy con varias huellas emocionales también, porque tendemos a recordar lo que emocionalmente significa para nosotros, lo que es importante. Lo que no es importante simplemente lo vamos como desechando, pero no desechar por completo, como dice el doctor, porque todo lo recordamos, ¿cierto? Entonces es el hipocampo el que trata de recoger toda esa información y de decirnos, claro, de este color era la camisa, lo que vi, de este sabor era la Coca-Cola,
lo que yo estaba tomando. Y esta era la canción que estaba sonando, claro, porque lo escuché. Entonces, el hipocampo cumple una función primordial en los recuerdos, ¿o no es así, doctor Cabrera? Sí, exacto. Pues afortunadamente podemos hacer eso. Nosotros tenemos varios circuitos neuronales. El más conocido es el circuito de Papez, que pues fue descrito por ahí en los años 50, 60, ¿sí? Que hacía como el circuito cerebral eh, donde se guardaba precisamente todo eso. Eh, Hablando de memoria, se puede decir que nuestro cerebro es una gran biblioteca, y que guardamos todos los días el tomo del día tal. Por ejemplo, hoy, 21 de agosto del 2020, estamos haciendo nuestra biblioteca. ¿Ya? Hicimos el tomo de hoy. De hecho, mañana vamos a ser de pronto capaces de recordar todo lo que nos pasó el día anterior, porque ese tomo está ahí, en la memoria reciente. Pero pues en la medida que van pasando los días, los tomos se van metiendo en esos circuitos neuronales con una gran biblioteca, y desafortunadamente los libros que no quedan muy bien guardados, esos son los recuerdos que se nos van. ¿Y qué hace que nosotros no guardemos, por ejemplo, un libro, por ejemplo, un trauma? ¿Verdad? Entonces teníamos que guardarlo en la lista que venía de una manera adecuada, pero por la angustia, por lo que nos pasó, entonces lo guardamos en un lugar diferente, y cuando vamos a buscamos el sitio donde debería estar y ya no lo encontramos. ¿Ya? Pero el libro está ahí. Lo que pasa es que con todo lo que tú estás diciendo, con la memoria visual, con la memoria olfativa, son como una especie de signos que nos dicen: busque en la hilera 3 de la fila 4, ¿sí? Memoria olfativa, memoria visual, y uno va y lo busca, pero como no lo guardo de una manera adecuada, no lo encuentro. Y ahí es cuando viene pues las dificultades de memoria grandes. Y que también en eso que usted precisamente habla, doctor Cabrera, hay algunos detalles. O sea, nosotros solemos recordar las cosas, pero no las recordamos siempre tal cual. O sea, literalmente los recuerdos en muy pocas ocasiones logra hacerse eso. Cuando se hace es porque es una persona que ha entrenado su memoria para ese tipo de situaciones. Y hay un libro muy interesante que nos cuenta Daniel, y es Los 7 pecados de la memoria, y se habla de eso precisamente, y uno de ellos es la transitoriedad, y es que a través del tiempo y al pasar de los años, pues los recuerdos van perdiendo detalles. Nosotros no podemos recordar una situación de hace 10 años con todos y cada uno de los criterios, a no ser que sea un evento traumático, y eso que también puede tener algunos errores o algunas distorsiones. También algo, y usted que le gusta pues como la teoría psicoanalítica, doctor, es el bloqueo. Nosotros muchas veces le ha pasado, doctor, que trata de recordar un nombre y dice, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Y recuerda 5 nombres, pero no el que usted precisamente quiere recordar. Muchas veces nosotros el insistir y el insistir sobre una información lo que hace es que la memoria también sea hermética y no se comparta esa información, y esos son los conocidos bloqueos, o que en muchas ocasiones también se dan como un mecanismo de defensa. Cuando es un evento traumático, lo que hace la memoria es bloquear ese recuerdo y que nosotros no podamos acceder a él porque es doloroso, porque nos puede hasta generar un evento disociativo, que eso también, digamos, es uno de los trastornos mentales que nosotros vemos en la clínica, doctor. ¿Le ha tocado algún caso de fuga disociativa? Sí, muchas. Realmente, cuando los pacientes, sobre todo la fuga disociativa tiene que ver, pues ya entrando específicamente en la patología, la fuga disociativa tiene que ver mucho con los trastornos de ansiedad. ¿Ya? Entonces, es el evento angustiante es tan grande y tan severo, pues que realmente si llega al cerebro, pues nos va a poner muy mal. Entonces el cerebro lo que hace es desconectarse, ¿sí? Es exactamente lo mismo que pasa cuando en la casa nosotros tenemos, pues estamos dentro de nuestra casa, tenemos el equipo de sonido prendido, el televisor, la lavadora, ¿sí?
y hay una sobrecarga afuera, ¿sí? En este caso es una sobrecarga emocional. Y pues esa sobrecarga tiene que llegar al cerebro, ¿cierto? Pero entonces tenemos, como en todas las casas, a ver, ¿cómo se llama esto? Un área específica, ¿sí? Que son los tacos de la casa, ¿sí? Y que hacen que esa sobrecarga no llegue al cerebro, porque pues si llegase al cerebro, pues haciendo con la casa, pues le quema el televisor, le quema le quema la lavadora. Entonces lo que hace el cerebro es, como es ese evento traumático tan grande, ¿sí? Simplemente se desconecta. Entonces las personas siguen actuando de una manera supuestamente normal, pero no están llevando nada hacia el cerebro, todo se está quedando a ese nivel, precisamente para preservar el cerebro de esa gran injuria que se podía producir por esa llegada masiva de elementos emocionales. Y que la fuga disociativa está relacionada y es algo muy particular. Eso pasa muchas veces en consulta y es que las personas llegan y dicen, iba caminando por la calle y cuando me di cuenta estaba en el centro y realmente yo no iba para el centro, no sé cómo llegué hasta ahí. Yo supe el caso de una señora que tuvo un evento de fuga disociativa y resultó en Cartagena y ella dice, no sé cómo llegué a Cartagena, claro, porque la fuga disociativa se da que la persona está en un momento en una calle, está en la 14 y resulta en el terminal y dice, Dios mío, ¿cómo resulté acá? No tengo ni idea, borra todo ese recuerdo y no se da cuenta, definitivamente no lo recuerda. Sí, me haces acordar, hace más o menos unos 4 años se perdió una persona aquí en Armenia, un señor, y aparecieron pues muchos anuncios en la radio, en la prensa local, buscando al señor. Después de un mes el señor apareció, creo que en Valledupar, ¿sí? Y la esposa, pues, alguien le dijo que el paciente estaba allá, afortunadamente fue, lo trajo, y yo lo vi porque, pues, tenía muchas dificultades. Ya cuando hice el análisis del caso del señor, el señor era un señor comerciante que había entrado en una quiebra económica, ¿sí? Entonces fue tanta la angustia de la quiebra económica que pues obviamente la angustia se volvió muy, muy grande para su cerebro, no era capaz de aguantar esto. Y entonces se perdió, tuvo una fuga disociativa. Él no sabe específicamente cómo hizo para irse hasta al terminal, me imagino yo, coger un bus, llegar hasta Valledupar y quedarse en Valledupar casi un mes entero se quedó allá. Y cuando yo lo vi, pues ya pues estaba muy angustiado, entonces pues me tocó ayudarlo con ansiolíticos, con antidepresivos, pero realmente, mira, claro, el señor sí bajó mucho los niveles de ansiedad, y el problema fue que a la señora le tocó enfrentar a todos los acreedores, porque fueron llegando, vea, este señor me está debiendo tanta plata, como él era comerciante. Claro. Entonces los proveedores empezaron a llegar y la señora no tenía ni idea de lo que había. Entonces, no, es que me está debiendo 10 millones, 15 millones. Bueno, a la final era mucho dinero y el señor no se acordaba absolutamente de nada. Entonces, pues eso le generaba mucha angustia a él, por eso fue que vino conmigo. Pero después de 2 años, él realmente nunca pudo recordar ese evento, eso desapareció de su memoria. Impresionante, sí, como esos muchos casos. Y acá para continuar y para dar un ejemplo real de algunos de los errores o de los pecados de la memoria, nos acompaña el doctor Buitrago. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, buenas noches. Yo venía acompañándolos como espectador y quiero confesarles que ese rol de espectador como que me gusta un poco más y yo creo que para estas futuras presentaciones voy a hacer uso de ese rol de espectador. Lo disfruto más. Creo que me relajo un poco más. Estoy un poco más sosegado, más relajado, más tranquilo, ¿sí? Y que bueno, pero con muchas de las cosas que ustedes vienen diciendo que me parecen tremendas y muy buenas, yo difiero, saben que difiero en algunas cosas. A mí me parece que la memoria es el gran farsante. El gran farsante que nosotros tenemos es la memoria.
le damos mucho crédito. Es algo maravilloso, evidentemente, porque representa lo que nosotros somos como individuos, pero también lo que nosotros somos como sociedad, ¿sí? Es decir, ¿qué sería de cada uno de nosotros sin sus recuerdos, ¿sí? Sin la posibilidad más bien de evocar quién eres, cuál es tu nombre, cuáles son tus parientes, qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, qué es lo que sabes, qué estudiaste, dónde trabajas, no sé, dónde vives, qué sería de nosotros sin eso, pues sería muy complejo. Eso es parte de lo que nosotros somos. Pero a mí sí me parece que la memoria es un gran farsante porque ya está hay unas investigaciones muy a la mano sobre la reconstrucción de recuerdos y cómo lo que nosotros recordamos, cada vez que lo recordamos, va variando con el tiempo. Es decir, nosotros no tenemos recuerdos fidedignos y mucho menos si son recuerdos lejanos, son recuerdos que cambian con el tiempo, nuestro cerebro los va cambiando y los va modificando. Yo no sé, muchos de ustedes habrán experimentado una cosa muy extraña, que es volver, por ejemplo, a la escuela donde estudiaste de niño o al colegio o a una casa y decir, pero yo me la imaginaba, yo la recordaba más grande, yo recordaba que eso era inmenso, que esa casa era inmensa, que esa puerta era gigante o que ese camino era muy largo, que esa falda era muy alta y ahora no, ahora me doy cuenta que no era así. En ese momento lo percibíamos de esa forma, obviamente, y al evocarlo lo seguíamos evocando con la sensación de niños, con ese sentimiento de niños, como si fuera muy grande. O yo lo recordaba de otro color, lo recordaba de otra forma, me parecía que era de otra forma. En ocasiones nos pasa con algunos, por ejemplo, con algunos sitios de alimentos que de adolescentes o de niños los probamos y nos pareció una delicia y tenemos el recuerdo y los volvemos a probar ahora con toda esa enorme expectativa. Decimos, pero yo lo recordaba más rico, ¿sí? Sí, como que no es tan rico ya, lo han dañado, no, lo han ido dañando, era mejor antes, en mis tiempos era mucho mejor, era una delicia, ahora, como que más o menos, pero eso obedece precisamente a ese proceso en el que la memoria se va cambiando y eso es una, una muy buena noticia. Es decir, porque nuestro cerebro adapta los recuerdos para hacerlos compatibles con la realidad que nosotros tenemos hoy en día. Como todos los viernes hacemos espacio de confesiones también, eh, les quiero contar algo muy personal. Mi papá falleció hace unos 20 y algo de años y la última noche yo lo acompañé. Yo acompañé la última noche de vida a mi papá y alcanzamos a hablar cosas, mejor dicho, fue una experiencia muy bonita. Para mí fue muy bonita porque fue darle las gracias y, bueno, un montón de cosas. Sí, y él al otro día pues falleció, se despidió de mi mamá, esperó que mi mamá llegara, se despidió de ella y falleció. Eh, Unos años después, hablando con una tía, una tía mía decía que ella se sentía tremendamente impactada porque la última noche de mi papá, ella había estado la última noche con mi papá y habían hablado y no sé qué vainas, y yo dije, pues, le digo, me molestó, me indignó, yo le dije, pero mi tía sí es muy mentirosa, mi tía en paz descanse. Mi tía sí es muy mentirosa, si fui yo el que estuve la última noche con mi papá, ¿sí? Pero ¿por qué dice una mentira de esas? Y que estuvo con él y que hablaron y decía los mismos temas que yo había hablado con mi papá. Y me indignó mucho. Después estudiando, entendí que no era así, no es que ella quisiera decir una mentira, su cerebro acomodó el recuerdo y para darle tranquilidad a ella, su cerebro le trajo ese recuerdo y la historia que yo les había contado a ellos varias veces de qué fue lo que hablé yo la última noche con mi papá, mi tía la cogió como propia, que es un error de atribución, uno de los fallos de la memoria que tiene que ver con la atribución. Exacto. Hizo un error de atribución y creyó que ella era la que había vivido esa experiencia y lo contaba con un convencimiento increíble diciendo que ella había estado la última noche con mi papá. Yo ya entendí que ella no quería decir una mentira, no es que ella fuera una farsante o algo así, no, ella necesitaba para su propia tranquilidad psicológica creer que ella lo había hecho. Y cuando ya Claro, lo entendí, eso me dio mucha tranquilidad. pasó La, la, algo gravísimo también y fue que una chica había sido violada, ¿cierto? Había sido violada, entonces llamaron a los testigos
y dentro de los testigos pues estaba el discurso de ella, ¿cierto? El reconocimiento facial de la persona que había sido su victimario, ¿cierto? Entonces a ella la llaman al reconocimiento y ella empieza a describir a una persona. Entonces era un psicólogo reconocido y dicen, pero ¿cómo así que van a decir que ese psicólogo fue el que abusó a esta mujer? Entonces, claro, ya va y hace la descripción y realmente la descripción es la foto de él. Entonces él dice, pero ¿cómo pude haber sido yo? ¿Cómo pude haber sido yo si yo estaba dando una conferencia de memoria ese día, en ese mismo horario? Entonces, cuando van y hacen la evaluación del caso, se dan cuenta que ella ese mismo día había estado observando la presentación del psicólogo y lo que había hecho era un error de atribución describiendo al psicólogo que había estado disertando y lo había confundido por la persona que había sido su abusador. Entonces, imagínate, un error de atribución puede ser algo que hasta puede tener consecuencias legales. Doctor Cabrera, y para darle un ejemplo a las personas que están acá con nosotros, usted va a ser mi conejillo de indias. Entonces, vamos a hacer un ejemplo a ver qué tal nos sale, ¿cierto? Entonces, yo le voy a decir a usted una serie de palabras. Usted debe tratar de recordarlas todas y al final yo le digo qué va a hacer con esos recuerdos. ¿Listo? Entonces voy a empezar. Caramelo, ácido, azúcar, amargo, bueno, sabor, diente, agradable, miel, refresco, chocolate, duro, pastel, comer, torta. Bueno, si yo realmente en este momento le pido que me diga si las recuerda todas, probablemente haya algunas que se les escapen, ¿cierto? Pero entonces lo que vamos a hacer es que yo le voy a decir a usted algunas palabras y usted me va a decir si estaban dentro de esas que yo le acabo de mencionar. ¿Listo? Entonces, la palabra sabor estaba. Sí. Sí estaba la palabra sabor. Sí, sí. Bueno, punto. No. Dulce. Sí. Bueno, realmente la palabra sabor y dulce no estaban la palabra sabor y dulce, pero sí habían muchas cosas que daban sugerencia de aspectos dulces como torta, miel, comer. Entonces ahí es un ejemplo claro de atribución errónea, doctor, porque usted Claro, asoció. perdóname, eso precisamente es lo que muchos investigadores de memoria encontraron y por eso se cambió la casuística forense en los Estados Unidos. Muchas de las sentencias de presos norteamericanos se dieron por testimonios y en la medida en que avanzó la ciencia forense y entraron nuevas pruebas como pruebas de ADN, pruebas de reconocimiento facial por cámaras y demás, se han encontrado que muchos de los testimonios presentados en juicios penales en los Estados Unidos eran falsos por errores de atribución de los testigos. En este momento la casuística forense ha cambiado muchísimo y ya el valor de los testimonios no es un valor totalmente probatorio y una persona no puede ser, en Estados Unidos al menos, condenada a muerte en este momento solo con los testimonios porque la cantidad de errores que se encontraron, de buena fe inclusive, son impresionantes por eso, porque la memoria, como le estoy diciendo, es un gran farsante, es un tremendo farsante, ¿sí? Y no nos podemos fiar de ella. Y también se deja influenciar, es sugestiva también. Y para terminar con esta diapositiva en la presentación, la sugestión también es víctima, la memoria también es víctima de la sugestión, de la sugestibilidad. Y es un caso de una chica que estaba presenciando un robo y estaba presenciando un robo de un pelirrojo, Ella presenció el robo del pelirrojo, pero después ella estaba leyendo el periódico y en el periódico decían, robo se da por persona con el cabello color chocolate. Cuando ella va a declarar, ella declara y dice que ella vio cuando estaban en el robo y que vio a una persona de pelo de color chocolate que estaba
ejerciendo el robo. Entonces ahí ella también tuvo un error o un pecado de la memoria y fue dejarse influenciar por esa información inmediata que vio. Ella vio el color del pelo de la persona, pero luego leyó y ahí mismo la memoria lo que hace es reemplazar esa información, sugestibilidad. Entonces, realmente, ¿qué tan confiable es nuestra memoria, doctor Buitrago y doctor Cabrera? La del doctor Cabrera ya me di cuenta que no es tan confiable definitivamente. La de todos, la de todos. Bueno, sí, hay un aspecto importante que yo quería destacar con lo que acaban de ustedes de decir, es un fenómeno que se llama la confabulación, ¿sí? Que es con pedazos de memoria, ¿sí? Pero que no tienen conexión, y el sujeto hace una fábula completa sobre esa situación, que posiblemente fue lo que le pasó a la persona que nos estaba hablando ahorita, el doctor Buitrago, que violaba con la mamá, con el papá, perdón. Es eso, la confabulación se vale de algunos trazos de memoria y con lo que yo tengo, ¿sí? En mi cerebro, hago un cuento completo. Entonces, obviamente, en ese tipo de situaciones, pues las personas están completamente seguras de que pasó esa situación, pero no se dan cuenta que es su cerebro quien inventó, o sea, conectó algunas cosas y hizo una fábula. Y de hecho, por eso se llama una confabulación, que es un aspecto que nosotros evaluamos muy frecuente en los pacientes mentales, sobre todo aquellos que tienen enfermedades mentales graves. La confabulación es muy propia de las esquizofrenias y de los trastornos bipolares, sobre todo cuando están en psicosis. Exacto. Sí, pero sin embargo, son más comunes de lo que nosotros creeríamos, ¿sí? Sí, claro. Por acá tenemos una pregunta, ¿por qué cada vez hay, me escapó la pregunta, no alcancé, no me dio la memoria, porque cada vez hay más dificultades para memorizar en los niños, lo cual además trae muchos problemas de aprendizaje? Tal vez esa sea una percepción que tenemos, pero no necesariamente. ¿Qué nos puede decir el doctor Cabrera? No, nunca, no, al contrario. Los niños están apenas entrenando su cerebro. Entonces apenas están haciendo las asociaciones neuronales. Nosotros pues ya tenemos muchas asociaciones neuronales. Entre más edad tenemos, pues ya nuestra disponibilidad neuronal es mucho más limitada. Por eso hay un refrán muy conocido. Dice que el loro viejo no aprende a hablar. Y es por eso, porque pues todas las neuronas, pues la mayoría ya están ocupadas porque en el transcurso del tiempo hemos hecho esas redes neuronales. De hecho, la inteligencia se mide precisamente por eso, ¿cierto? Por la cantidad de redes neuronales que poseemos. Los niños, obviamente, al contrario, un cerebro apenas están empezando a estrenarlo. Los niños, al contrario de los adultos, aprenden muchísimo más fácil. Por eso los idiomas, que a veces cuando nosotros, por ejemplo, aprendemos inglés, francés, alemán, a mayor edad, pues nos cuesta mucha más dificultad. A un niño se le hace muy natural. Entonces, tenemos que aprovechar los niños pequeños para enseñarles otros idiomas diferentes al español, precisamente por eso. Y hay otro fenómeno importante que es la plasticidad neuronal, que eso es una situación pues que ya es muy conocida por todos nosotros, que áreas del cerebro, ¿sí?, se van especializando de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, si nosotros necesitamos de más memoria, la plasticidad cerebral se va a dar más frecuente. Y eso, en los casos de los niños, es mucho más notable. Entonces, al contrario de la pregunta, los niños tienen mucha más facilidad de aprendizaje. Lo que pasa es que, pues, seguramente estamos hablando de niños con problemas de cerebrales, estamos hablando específicamente de injurias que se presentan durante el embarazo y el parto, sobre todo, ¿sí?, que hacen que muchas partes del cerebro se mueran. Las neuronas dejan de funcionar, no se asocian, y por eso la dificultad para que pues las neuronas no desaparecen, pero pierden la facultad de hacer las conexiones neuronales. Precisamente por eso, por la anoxia, sobre todo. Una de las cosas que más produce dificultades a nivel de memoria en los niños es la anoxia. La anoxia, pues desafortunadamente, las neuronas superiores, las neuronas del área cognitiva, son neuronas muy frágiles. Dicen que más o menos a los 5 minutos de anoxia, o eso significa a los 5 minutos de quedarse sin oxígeno, esas neuronas que son tan especializadas se mueren, ¿sí?
Entonces, en un parto traumático donde hay, digamos, una circular doble o una circular triple de cordón y el niño queriendo salir pues, en el canal de parto y ahorcado ahí, pues obviamente se ve sujeto a más de 5 minutos de anoxia y eso hace que los niños, por ejemplo, aparezcan con este tipo de dificultades y pues los vemos muy fácil en el desarrollo psicomotor, ¿cierto? Entonces empiezan a atrasarse, no caminan cuando tenían que caminar, no hablan cuando tenían que hablar, pero no precisamente porque sean niños, sino porque han sufrido una injuria durante el embarazo, el parto o en los primeros años. Pero al contrario de la pregunta, los niños tienen obviamente una capacidad mucho más grande que los adultos de aprender y de conservar su recuerdo. Claro, nos preguntan acá por la, perdón Dani, nos preguntan acá por la memoria fotográfica, ¿sí? Por la capacidad de recordar datos, pero si esa memoria fotográfica también está relacionada con la capacidad de recordar emociones o también a nivel emocional se da la memoria fotográfica. Tiene otros, o se conoce también con otros nombres, ¿no? Bueno, lo que pasa... Sí, dime, tranquila, Daniela, sigue. Que también pues realmente sí muchas veces se da con el componente emocional, pero también nosotros solemos recordar o una de las estrategias que utiliza el cerebro o la memoria para poder recordar también es asociar. No muchas veces tiene que tener un componente emocional muy marcado, sino también la asociación. Uno lo puede asociar no sé, con un espacio, con un momento de la vida o con algo que sea representativo. Bueno, no, sí, realmente son muchas las estrategias que hay para recordar algo. Y respondiendo también a la pregunta que hacía la otra señora, y es que si los niños pueden tener problemas de memoria, ahí estamos hablando lo que el doctor Cabrera comentó al principio, y no es tanto el problema de memoria, sino que son problemas atencionales. Entonces, como los niños no están con sus procesos atencionales en el foco, yo siempre hago un ejemplo y es cuando están, por ejemplo, enseñando a sumar, cuando se pasa de 10 que lleva el 1, en ese momento el niño volteó a mirar al otro porque tiene un lápiz de color que él no tiene y se enredó con el niño. No es que el niño no pueda entender y que no pueda descifrar lo que el profesor está explicando, sino que en ese momento el chico no está prestando atención a la explicación, entonces por ende el proceso de aprendizaje se corta. Muchas veces lo que nosotros pensamos que es un problema de memoria en los niños realmente es un problema atencional. Ahí nosotros tenemos que empezar a mirar si es un niño de pronto con algunos rasgos TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esa pues como respuesta. No sé si alguien quiera compartir más a lo que hizo la pregunta Eric sobre los recuerdos fotográficos. Bueno, no, el cine y la literatura, que es lo que estábamos viendo en la presentación, está plagado de imágenes y de relaciones alrededor de problemas de la memoria, ¿sí? Tenemos una enorme cantidad. Yo creo que doctor Cabrera, a Daniela no le tocó, pero a nosotros sí nos tocó la época de las novelas mexicanas y venezolanas, donde la protagonista se daba un golpe en la cabeza y ya no recordaba nada, que no recordaba que era rica, y, etcétera. Eso no es tan fácil, pero más allá del cine y de la literatura, pues sí tenemos una gran cantidad de documentación y de investigación acerca de los problemas reales de memoria, de qué es lo que pasa. Aquí nos están haciendo una pregunta. ¿Será que un niño de meses que convulsiona puede llegar a tener problemas de memoria? Bueno, eso es una pregunta bien compleja porque ahí, doctor Cabrera, tendríamos que ver cuál es el origen de esa convulsión, si está relacionada con la epilepsia o si está relacionada con otra cosa. Sí, pero normalmente es cierto eso. Las convulsiones desafortunadamente son corrientazos en el cerebro y desafortunadamente cada corrientazo quema neuronas. Hablan de 200.000, 300.000 neuronas por cada evento convulsivo de una persona. Entonces, es obvio, y de hecho en la práctica clínica lo vemos, ¿cierto? En las personas que convulsionan de manera crónica, no solamente la memoria, desafortunadamente no es solamente la memoria la que se compromete, sino toda el área cognitiva. Toda la función. Sí, toda la cognición se altera.
Obviamente, por eso la necesidad de que cuando nosotros identifiquemos un niño que esté convulsionando, lo primero que se debe hacer es buscar la ayuda de un neurólogo, ¿sí? Para evitar ese tipo. Es que lo fundamental es eso, porque es como cuando se quema el circuito de una estufa, ¿cierto? Pues una estufa nosotros la podemos cambiar sin problema, pero en el cerebro no hay nada que podamos hacer. Entonces, cada convulsión es una pérdida grande de neuronas. Y obviamente, si las convulsiones de hecho, es un signo de alarma al sufrir un traumatismo cráneoencefálico, al darse un golpe en la cabeza, convulsionar es uno de los signos de alarma, ¿no? Claro. Ahí está pasando algo. Que también está muy relacionado y las personas que sufren en su historia personal de convulsiones también son tendientes en etapas posteriores, pues como del desarrollo o del ciclo vital, a ser más propensos a desarrollar enfermedades como el Alzheimer, el parkinsonismo, las demencias, porque hay un desgaste significativo pues como de todas las zonas cerebrales, y eso es lo que hace que las personas en etapas posteriores pues desarrollen los tipos de demencia que existen. Hablemos precisamente sobre esa que estamos viendo ahí, la enfermedad de Pick. Explícanos, Daniela, un poco sobre eso. Bueno, la enfermedad de Pick realmente es muy confuso a nivel neurológico determinar a veces las diferencias de las enfermedades como el Alzheimer, el parkinsonismo o la enfermedad de Pick, ¿cierto, doctor? Que es a través del tiempo que se van logrando establecer las diferencias y poder diagnosticar cuál de esos es. Este es un caso de un famoso que realmente lo que hacen es tratar de mostrar a través de un documental la vida de su padre. La enfermedad de Pick es una enfermedad muy extraña porque hace que las personas cambien conductualmente y empiecen a presentar conductas sexuales inapropiadas con cualquier persona, no tienen pues como discriminación de un tipo de persona, y además pueden tener gesticulaciones groseras o soeces. Por ejemplo, él está sacando la lengua. Esta es una imagen tomada del documental que hacen mostrando la vida de él. Dicen que es muy difícil convivir con esto porque muchas veces las personas no saben o no tienen conocimiento de este tipo de enfermedades, y es una enfermedad que empieza a ser evolutiva y que termina también en una demencia, ¿cierto? Realmente las personas que presentan este documental dicen que muy pocas se atreven a ser cuidadores de ellos. Decían, es muy difícil para mí llevar a mi hija a que comparta con su abuelo pues porque presenta conductas sexuales, y es muy triste porque es el único abuelo vivo que les queda. Entonces lo niegan, y realmente al final el tratamiento, pues nosotros sabemos que no hay tratamientos hasta el momento que sean efectivos para la demencia. Entonces son personas que terminan en aislamiento, en rechazo o en soledad, porque no logran cumplir con los códigos sociales. Entonces terminan relegadas, lastimosamente. Sí, bueno, de la enfermedad de la demencia PIC, afortunadamente la presentación de PIC afortunadamente es muy bajita, ¿cierto? Es muy baja, pero es de las demencias, junto con la frontotemporal, de las más frecuentes, pero de las más complicadas y de las más deteriorantes. Perdón, la enfermedad de PIC desafortunadamente empieza a una edad mucho más temprana que el resto de las demencias. Más o menos la presentación de las demencias empieza más o menos en la sexta, séptima década de la vida, o sea, 60, 70 años. La enfermedad de PIC se presenta mucho más tempranamente. Yo he tenido pacientes de 45, 50 años con enfermedad de PIC, realmente muy complicada. ¿Qué pasa en la enfermedad de PIC? Las neuronas pues, tienen una proteína que se llama la proteína tau, ¿sí? Pues, ayuda pues con todos estos procesos cerebrales, y hay una formación anómala de esa proteína. Se vuelve como una especie como de un amasijo, ¿sí? Y que impide que la neurona funcione. Entonces, cuando los pacientes fallecen y se les toman las biopsias cerebrales, se encuentra pues que esas cantidades grandes de esos ovillos de proteína tau, no sabemos por qué hay una sobreproducción y se produce como una intoxicación del cerebro, sobre todo en áreas
muy específicas que tienen que ver más que todo con el control de los impulsos y con la memoria. Por eso es que estas personas, desafortunadamente, pues se acuerdan que hablábamos en otra de estas presentaciones que nosotros más o menos manejábamos 3 impulsos básicos, ¿sí? Que se llamaban los instintos, que los impulsos eran la parte de agresividad para defender nuestro entorno, la parte de proveernos comida para preservarnos y la parte sexual para podernos reproducir. Y específicamente este caso es donde aparece este tipo de alteraciones, porque la área más afectada es el área frontal y la prefrontal, que es la que controla, que es el controlador de la parte instintual. Entonces, si priman los instintos y no hay quien lo controle, pues tenemos individuos como la fotografía, que toda la parte sexual se alborota, se dispara. Yo les contaba, por ejemplo, que la rabia es una enfermedad que simula algo así como una enfermedad de Pick, porque también destruye las neuronas en el área frontal. Entonces son muy parecidos los comportamientos. La agresividad es terrible, estos pacientes muy agresivos, la impulsividad es altísima y las conductas sexuales son totalmente aberrantes. Entonces, obviamente, con niños, con todo, con animales, con lo que sea, no hay un control de esa parte instintual sexual alborotada. Y eso, desafortunadamente, pues ya habíamos hablado que todos tenemos sistema límbico y de hecho todos tenemos esos impulsos. Afortunadamente, pues nuestra área frontal nos controla y nos dice y nos moldea, digámoslo de esa manera. Pero cuando no hay un control frontal, aparece todo esto. Es exactamente lo mismo. Doggy, es muy triste porque muchas de las demencias o la falta de comprensión sobre los fenómenos de demencias pues han contribuido a que se tenga un rechazo sobre alguna parte de la población de adultos mayores y que muchos de ellos terminen maltratados, que terminen en la calle, que terminen expulsados de sus hogares, que terminen en unas muy malas condiciones. En Bogotá hace unos años se hizo un estudio sobre los habitantes de calle abandonados, adultos mayores, y se encontró que es que muchos de ellos tenían pues demencias y complicaciones en su comportamiento debido a sus deterioros neuronales y pues las familias ya no los querían tener, entonces optaron por botarlos a la calle y eso era una situación muy dramática pues que se ha visto en todo el mundo, pero especialmente en Bogotá se abordó intensamente, integralmente por parte de la alcaldía. Aquí tenemos una pregunta que nos están haciendo, que dice que cómo actúa la memoria acerca de los sueños que se han tenido y se recuerdan vívidamente una vez se está despierto. Quizá en ocasiones anteriores habíamos explicado varios de los mecanismos de los sueños cuando estuvimos hablando sobre eso y habíamos explicado que cuando se está experimentando un sueño, se experimenta con las mismas áreas del cerebro como si se estuviera viviendo. Lo que pasa es que hay un bloqueo de las áreas motoras. Entonces, tú puedes estar viviendo un sueño en el que estás montando en bicicleta y lo estás recreando con las mismas áreas del cerebro que utilizas para montar bicicleta de verdad, pero el área sensoromotora está bloqueada, tiene un bloqueo específico. Ese bloqueo con algunos trastornos se levanta y es cuando, como habíamos visto ya en trastornos del sueño, cuando la persona termina animando el sueño que está viviendo. Pero sí es posible, obviamente, vivir muchos sueños de una forma muy real, sentirlos reales, porque el cerebro nuestro los hace reales. Lo mismo pasa con los recuerdos, por eso estamos hablando de memoria. ¿Qué tan real hace nuestro cerebro un recuerdo? Pues tal será real que sufrimos por los recuerdos, que lloramos por los recuerdos, que nos entristecemos, o que también nos podemos alegrar, o que podemos llenarnos de entusiasmo por un recuerdo, porque nuestro cerebro vuelve y lo vive con las mismas áreas y lo vuelve totalmente real. Doctor Cabrera, quisiera aquí esta pregunta precisamente. ¿Cómo actúa la memoria cuando una persona vive situaciones que cree haber vivido antes? Pues sí, ese es el famoso déjà vu, ¿no? Eso es el... Sí. Sí, yo creo que es algo muy parecido a lo que habíamos estado hablando ahorita de la confabulación. O sea, el cerebro se vale de ciertas cosas y piensa que esa situación ya se vivió. Pero pues realmente, hablando específicamente, no es una patología, es una alteración de la memoria, pero pues no representa pues
a no ser que se acompañe de otras manifestaciones, ¿cierto? Pero en general el déjà vu creo que le pasa a muchas personas y nos pasa regularmente ese tipo de situaciones. Sí, hay algunos casos muy puntuales de personas con unos trastornos de memoria muy particulares, ¿sí? Aquí podemos ver, estos son unos casos reales de los Estados Unidos. Nikki Pigram, que lleva todos los días al colegio a su hijo, Freddy, pero no puede recordar cuál es su clase ni el nombre de su profesora. Ella, el 15 de octubre del 2014, esta joven inglesa de 28 años se cayó cuando salía del hospital tras una cita médica y ella vuelve y recuerda todos los días ese día, es decir, cada vez que... que ella logra como componerse nuevamente, regresa exactamente al mismo día, no puede como avanzar en el tiempo y es un caso sumamente interesante. Le diagnosticaron amnesia anterógrada, ¿sí? Y hace esa amnesia tan particular que ella tiene, hace que su cerebro no pueda crear nuevos recuerdos. Es decir, ella está viviendo en ese día, en esa fecha, por siempre, es decir, todos los días son el mismo día y la misma fecha. Hay varias películas así parecidas y sería tremendamente desgastante, tremendamente impactante, perturbador, como dice por ahí Luisito, un dato perturbador, despertarse todos los días en el mismo día, en la misma fecha. Yamila por acá nos está diciendo si existe algún mecanismo terapia de ayuda para olvidar sucesos que deseamos olvidar. Y claro que sí, muchísimas. Tal vez algunas de las escuelas de psicoterapia francesas fueron las primeras en avanzar en técnicas casi que de reconfiguración de los recuerdos, con una cosa muy interesante. Es decir, ya que la memoria cambia los recuerdos, ya que lo que cada uno de nosotros recuerda no es exactamente como pasó, ¿sí? Ya que lo estamos cambiando y lo estamos modificando, pues ¿por qué no modificar los recuerdos negativos y convertirlos en recuerdos positivos? Y esa resignificación, esa reestructuración de recuerdos se hace ya en muchas escuelas de psicoterapia y se hace con bastante éxito. Déjame decirle que funciona bastante bien. Los lapsus de memoria se pueden considerar síntomas de Alzheimer. Bueno, el doctor Cabrera, que es especialista pues en la teoría psicodinámica, tiene una visión de pronto bien particular sobre los lapsus. La teoría freudiana, pues no, tiene todo un desarrollo gigantesco sobre qué significan los lapsus y su conexión con el inconsciente, ¿no? Sí, obviamente están muy relacionados y es una forma de acceder incluso al inconsciente, ¿cierto? Los olvidos y sobre todo los lapsus, ¿sí? De llamar a una persona con el nombre que no lo que responde. Sí, tiene un desarrollo muy grande, pues, pero yo creo que no tendríamos tiempo para hablar de esto en este momento. Sí, claro, son muchos temas tremendos. Aquí estamos viendo otro caso de una paciente que un día despertó creyendo que tenía 15 años. Es decir, con todos los comportamientos, las actitudes, los recuerdos y todo del día que tenía 30 años, del día que tenía 15 años, la vaina es que ella ya tenía 32, ¿sí? Y se le perdió la mitad de la vida. De los 15 a los 32 quedó totalmente perdido en los recuerdos. Y ha sido un caso de bastante debate. Esta es una amnesia disociativa, ¿sí? Una amnesia disociativa de un tipo pues, muy particular de amnesia, dicen que provocada por estrés severo. Sí, específicamente pues estábamos hablando del paciente que yo había manejado durante 2 años que tenía ese tipo de patología, ¿cierto? Y el evento traumático era que un comerciante que debía muchísimo dinero y fue tanta la presión que en él que tuvo una fuga disociativa, una amnesia disociativa y se perdió 2 meses de Armenia y apareció por allá en Valledupar. La segunda causa de preocupación en los Estados Unidos después del cáncer es perder la memoria, ¿sí? Y pues nos preguntamos qué quedaría de nosotros, qué quedaría de cada uno de nosotros si llegamos a perder la memoria. ¿Usted qué cree, doctora Daniela? ¿Qué queda de nosotros después de perder la memoria?
Pues realmente queda de nosotros después de perder la memoria una persona nueva, una persona diferente. Nosotros perdemos lo que componemos porque la persona y la memoria nos ayuda a construir lo que somos como persona, lo que nos define y lo que nos identifica. Y una de las características de la pérdida de la memoria, y es una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta al consultar, ¿cuándo debo yo consultar al médico porque estoy teniendo como problemas de memoria o porque mi papá está teniendo, yo creo que está teniendo problemas de memoria porque se le olvidan siempre dónde deja las llaves? Bueno, realmente eso es común, ¿cierto? Ya cuando nosotros podemos decir que es preocupante la situación de uno de nuestros seres queridos o de nosotros mismos, es cuando nosotros empezamos a ver cambios en la personalidad, cuando se vuelven más irritables, cuando hay cambios de humor drásticos, cuando cambian las rutinas y los hábitos, cuando vamos perdiendo la capacidad de higiene, todas esas cositas nos van dando unos índices de disminución de, sí, como una pérdida cognitiva. O qué dice usted, doctor Cabrera y doctor John Carlos? Bueno, yo qué veo, pues cuando vemos pacientes con demencias, sobre todo tipo Alzheimer, que son como las más frecuentes y las menos deteriorantes. Tenemos dos tipos, la de cambios rápidos y la de cambios lentos. Pero realmente quien se afecta más es la familia, ¿sí? De hecho, pues ahorita, no ahorita, no hace muchos años está más y las terapias encaminadas al cuidador que incluso a la persona que sufre de Alzheimer. Porque pues es muy triste que el papá de uno no se acuerde quién es uno, ¿cierto? O sea, se pierde toda una identidad de vida, de familia, pues que el papá le diga, ¿y usted quién es, joven? ¿O usted de dónde salió? O cosas por el estilo. ¿Sí? Se pierde totalmente la identidad cuando se pierde la memoria. Y obviamente pues eso afecta no solamente al paciente, pues de alguna manera pues obviamente que hay sufrimiento porque los pacientes tienen lapsos de memoria, uno los ve en la consulta, que se acuerdan perfectamente y al momentico ya se perdieron. Sí, se conectan y se desconectan frecuentemente, pero en esas conexiones entran en crisis de depresión profundas, pues porque no se acuerdan quién es la persona, quién es su nieto, quién es su hijo, quién es su señora, ¿cierto? Eh, pero realmente se cambia la identidad completa. Hay una situación que se habla en demencia Alzheimer, específicamente que dice, comillas, la demencia impresiona los rasgos premórbidos de personalidad. ¿Eso qué significa? Que si yo he sido un hombre depresivo toda mi vida, he tenido muchas crisis de depresión, si desafortunadamente a mí me llegase a dar una demencia, pues la demencia se va a caracterizar precisamente por eso, porque me voy a volver una persona supremamente depresiva y desafortunadamente los antidepresivos ahí no me van a servir, porque no es una pérdida funcional, sino que es una pérdida anatómica por la muerte neuronal. Pues específicamente estoy hablando mal, no es pérdida neuronal, es de la pérdida de la comunicación entre las propias neuronas, porque lo que se ha encontrado es que lo que se pierde son las interconexiones, no la neurona está ahí, pero las conexiones, los caminitos que tienen con otras neuronas, esos son los que se mueren específicamente en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, la capacidad de evocar esos recuerdos, la capacidad de traerlos, de evocarlos nuevamente. Sí, entonces es muy complicado y es muy triste y pues casi que los esfuerzos nuestros dentro de la parte médica van más encaminados a auxiliar al cuidador que al mismo paciente, porque realmente con el paciente nosotros no tenemos mucho para hacer. Hay tres aspectos básicos que se hacen con las demencias, es que el paciente duerma, ¿sí? Que no esté agresivo y que no esté deprimido. Eso es lo máximo que hacemos nosotros. Bueno, las preocupaciones por la pérdida de la memoria, algunos datos un poco alarmantes, no son nuevas. La humanidad se ha preocupado por perder la memoria y también por dejar memoria, ¿sí? Uno de los grandes anhelos del ser humano ha sido que lo recuerden, dejar una huella, que lo recuerden. Y para preservar esa huella, pues hemos hecho de todo, como seres humanos, pues, ¿sí? Grandes monumentos, las pirámides de Egipto, grandes tumbas, mausoleos, obras, libros, etcétera. Hemos hecho
miles y miles de cosas, casi que nuestra producción en términos culturales está muy enlazada con esa necesidad de preservar la memoria y de preservar el recuerdo, ¿sí? El asunto es cómo almacenamos esos datos, porque si nuestra memoria se pierde y se pierde tan fácil, no hemos hablado y el tiempo no nos va a dar para hablar de las podas neuronales, por ejemplo, que se dan en los niños, que es una cosa bien tremenda, y que muchos investigadores dicen que nosotros a lo largo de la vida tenemos varias podas, no solo los niños, sino que como adultos también tenemos momentos en los que hay podas neuronales y gran parte de nuestros recuerdos se pierden en bloque, se pierden totalmente. Para preservar los datos, pues hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho lo posible por registrar los datos de diversas maneras. Los registrábamos en piedra y los registros en piedra, pues dicen los expertos que duran cerca de 10.000 años, ¿sí? Algo escrito en piedra. Como los jeroglíficos en Egipto o las tablillas cuneiformes en Mesopotamia. Después empezamos a hacer los registros en papel y ese papel bien cuidado, pues muy bien cuidado, puede durar cerca de 1.000 años, como los registros que hay en Venecia, por ejemplo, que es una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo y está preservada en papel. Pero después empezamos a preservarlos en cintas magnetofónicas. De hecho, muchos laboratorios actualmente, como el del CERN, donde está el colisionador de hadrones, guarda toda su información en cintas magnetofónicas, no la guardan en discos duros. Y dicen que estas cintas magnetofónicas, donde guardamos nosotros el cine, las películas, los videos, pero también son los cassettes. A Daniela no le tocaron los cassettes, doctor Cabrera, para nosotros sí, pues duran cerca de 100 años. Pero después empezamos a guardar en acetatos que duran cerca de 50 años y después utilizando el código binario empezamos a utilizar CDs, discos duros y USBs, que se dice actualmente que duran alrededor de 5 años. ¿Sí? Entonces venimos de hacer registros en piedra que duraban 10.000 años, hacer registros en CDs y en discos duros que solo duran alrededor de 5 años. Cuando están en buenas condiciones. Toda nuestra información, los trillones de petabytes que se producen al día, tus fotos de Instagram, los videos, un montón de cosas que actualmente estamos produciendo como humanidad, están grabándose en estos momentos en discos duros que solo duran 5 años y están por allá en algún servidor, por allá en Malasia, en Kuala Lumpur, en la India. ¿Dónde están sus fotos? Doctor Cabrera, ¿dónde están sus fotos de Instagram? Bueno, usted, no sé si usted sea mucho de Instagram, la doctora Daniela sí. ¿Dónde están? Pues no sé, yo he leído que hay como unos centros de cómputo grandísimos que guardan toda la información. Es más, una vez me llegó un correo diciéndome borre todos los mensajes que usted tenga porque eso es ocupar espacio en esa, no sé, en esos aparatos, en esos contenedores grandísimos de información y eso es gastar pues energía al planeta, degradar el planeta, pero no lo Sí, tengo. la cantidad de energía que utilizamos como humanidad en este momento para guardar la información es impresionante, impresionante, impresionante y la cantidad de información que producimos mucho más. Queríamos tocar brevemente el tema de los campeonatos mundiales de memoria porque me llama muchísimo la atención. Son campeonatos que desde 1991 se están haciendo en el mundo ininterrumpidamente, ya entregan grandes premios y estas personas pues logran memorizar unas cantidades enormes de datos muy rápidamente. ¿Sí? Miles y miles de datos, de números, de cifras, de palabras memorizadas al instante y una capacidad tremenda. Pero digamos que hasta ahí, digamos que sí puede ser curioso. Lo que a mí me llama la atención es los documentales y las entrevistas con los campeones mundiales de memoria, diciendo que ellos pues primero no tienen una inteligencia excepcional, son personas comunes y corrientes que se dedican a entrenar la memoria, y segundo, uno de estos personajes que había ganado 3 veces el campeonato mundial de memoria, decía en un documental pues que él tenía una memoria totalmente normal, que en la vida cotidiana se le olvidaban las cosas, se le olvidaban los nombres de las personas, se le olvidaban dónde dejaba las llaves, en la vida normal se le olvidaban muchas cosas.
Había ganado 3 veces el campeonato mundial de memoria porque se dedicaba a entrenar durante meses para el campeonato, ¿sí? E incluso él contaba que estaba memorizando los números de pi, que ustedes saben que son infinitos, los decimales de pi son infinitos, hay películas, libros, un montón de cosas sobre eso, y se había puesto la meta de memorizar 40.000 decimales de pi. De una forma tremenda y llevaba como 6 meses y ya casi lo conseguía hasta que salió una noticia de un japonés que ya tenía memorizados 83.000 numerales decimales de pi y él dijo, no, ya, deje así, ya no vamos a hacer. Aquí Eric nos está preguntando, las personas con doble personalidad o que en una personalidad no recuerda lo que hace la otra, qué caso de memoria o patología se presenta en este caso, pues esos son los de identidad disociativa, ¿cierto? Y es más lo que hay en el cine de eso que lo que hay en la realidad. Hay muchísimas películas, eso es un tema muy atractivo para Hollywood, la doble personalidad o las múltiples personalidades, que son los trastornos de identidad disociativa. Pero en la vida real, encontrar uno es muy difícil si es que existe realmente, ¿sí? No sé qué opina el doctor Cabrera. Sí, pues no sé, cuando yo era estudiante de medicina, por ejemplo, cuando yo estaba en quinto semestre, que tenía que ver neurología, nosotros nos inventamos una especie de poesía para acordarnos de los 12 pares craneales, porque nos lo preguntaban muy seguido, ¿cierto? Entonces hicimos una poesía que todavía la recuerdo, imagínense, después de tantos años. Recítenos la Muchachito. Y ahorita todavía, después de miles de años, recuerdo que la poesía decía algo así como Olga opta montar patín, triciclo, monta fácil, aunque Gloria vaya a esperar hipódromo. Hipódromo es hipogloso, el último. Y Gloria es glosofaringe. Eran mnemotecnias que nos teníamos que aprender, y así de todo. Habían las capas del testículo que decía, son 6 capas, ¿no? Para acordarse es fácil de eso. Entonces, nosotros teníamos un médico muy reconocido en la Universidad de Caldas, que era el doctor Márquez, que nos daba historia de la medicina. Entonces, nosotros hicimos una poesía con respecto a eso, a las capas del testículo, del propio testículo. Entonces, decía algo así como el doctor Márquez fecunda vagabundas. Entonces, la capa albuginea, la germinativa, todas esas. Entonces, estas personas que ganan campeonatos mundiales de memoria, como usted decía, no son personas excepcionales, sino que saben hacer ese tipo de asociaciones y mnemotecnias, y con eso, pues obviamente fácilmente recuerdan claro, más que cualquier otro. Y todos podemos tener ejemplos como ese que usted está poniendo. Yo recuerdo en mi colegio las 3 lagunas más grandes de Colombia, Fuquenetota, La Cocha. ¿Cómo no recordar? ¿Cómo no recordar Fuquenetota, La Cocha? ¿Sí? O cosas pero que de alguna forma tienen significado para nosotros y que terminamos recordándolo. Pues todos ustedes se saben el himno nacional completo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces a mí me hacía mucha gracia, o no sé, me llamó de alguna forma el himno nacional, me llamó la atención, entonces pues no he dejado pues todavía después de muchos años, cuando uno dice la 9ª estrofa del himno nacional, doctor Cabrera, ¿cómo? La patria sí se forma, Termópilas brotando, constelación de ciclo, pues su noche iluminó, la flor estremecida, mortal el viento hallando, bajo los laureles de seguridad buscó. Entonces, nos pasa, pero ahí nos han hecho, perdón, varias preguntas sobre qué puede afectar o no nuestra memoria, y aquí la doctora Daniela nos lo va a explicar brevemente, y ha sido de hecho para muchos la causa o el origen de no consumir sustancias psicoactivas. Mi trabajo concretamente depende de la memoria, pues que pueda recordar, para nosotros los terapeutas, poder recordar el paciente y la historia del paciente, pues es fundamental. Fatal sería si no lo pudiéramos recordar. Y si las sustancias psicoactivas van a alterar la memoria, pues van a alterar mi herramienta de trabajo. Entonces, una de las razones personales por no consumir sustancias psicoactivas es que va a afectar la memoria y pues yo con la memoria trabajo y con la memoria disfruto. Entonces, pues
pues sería tremendo, pero sí son muchas las cosas que nos pueden, pues no solo causar daño, pero también desde una perspectiva apreciativa son muchas las cosas que podemos hacer para que nuestra memoria funcione bien. Doctora Daniela. Claro, y tiene mucho sentido lo que dices y nosotros conocemos pues como varios factores de riesgo que pueden ser los que nos lleven a esa pérdida de la memoria, como ya lo ha expresado el doctor Cabrera desde esa parte orgánica y desde esa disfunción pues, cerebral, son muchos de los trastornos más conocidos de la memoria que ya los hemos ido mencionando. También existen algunos factores psicológicos y realmente muchas de las personas creen que la depresión y la ansiedad es porque se hacen, porque las personas fingen estar así o porque no ponen de parte de ellos. Y la depresión y la ansiedad pueden hasta ser causantes de pérdida de la memoria, de déficit y también de aquellos que impulsan a las demencias. Entonces, si nosotros no atendemos a estos casos porque los psicólogos y los psiquiatras solo son para locos, entonces nosotros realmente estamos esperando es que avancen muchos de esos síntomas y que nos pueden terminar pues dejando sin memoria. El consumo de alcohol, de otras sustancias y finalmente yo creo que habrán muchas más causas, pero nosotros enmarcamos estas que son las más frecuentes y las más recurrentes. Sí, los problemas de memoria son hereditarios, nos está preguntando Natalia, doctor Cabrera, ¿son hereditarios o no? No, para nada, no. Lo que se ha podido encontrar, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, es que afortunadamente no es hereditaria. Sí, porque el problema específico del Alzheimer es que hay sustancias que incluso se empiezan a acumular en el cerebro desde que nacemos, que son los radicales libres. Los radicales libres son una especie como de recebo de lo que queda pues de toda nuestra alimentación. Entonces dicen que nuestra memoria se va empezando a afectar nuestro cerebro desde que nacemos por las cosas que comemos, ¿cierto? Esos van dejando radicales libres que en la medida del tiempo se van acumulando y nosotros tenemos en el cerebro unas especies de escobitas que sirven para ir como barriendo ese tipo de sustancias. Desafortunadamente hay personas que traen alteraciones de tipo ahí sí genético, que esas escobitas no son tan funcionales y no son tan eficientes como la mayor parte de la gente. Entonces, a la hora de eliminar los radicales libres, no los eliminan o eliminan una parte muy pequeña. Con el transcurso del tiempo, ese tipo de radicales libres pues terminan intoxicando el cerebro y producen las famosas demencias. Que por eso la presentación ya es al final de la quinta, sexta década, por ya la acumulación grande de estos usos neurofibrilares que pues ya conocemos, ¿cierto? Pero no, hasta ahora la ciencia no ha determinado, no ha encontrado una causal familiar para tener Alzheimer, que es casi que es el problema mayor que tenemos en cuanto a memorias. Claro, y no se ha determinado la demencia como hereditaria, pero sí hay otras enfermedades que son hereditarias y que conllevan a una posible demencia, como son el hipotiroidismo, la hipertensión arterial. Entonces, la pérdida de memoria o la demencia no es hereditaria, pero sí otras enfermedades que pueden conllevar a la demencia si no se tratan adecuadamente con los tratamientos farmacológicos o cual sea pues, el tratamiento. Sí, bueno, aquí nos dicen perdón, Doc, que el cerebro toma información mediante los sueños en ocasiones, información real que se confirma tiempo después, como situaciones que se dan posteriormente, números, sucesos que ocurren tiempo después. De pronto, cuando hicimos la presentación sobre sueños, explicábamos algo sobre eso, sobre esa posibilidad que tiene el cerebro de en los sueños conjugar informaciones. Algunas son válidas y otras no son válidas, pero pues no podríamos hablar de que en los sueños podemos llegar a tener algún tipo de predicción real, pero sí se toman obviamente datos reales y es posible que esos datos aislados en un sueño y en una evocación de memoria, el cerebro los reorganice y saque ideas lógicas, que era lo que hacía precisamente Tomás Alva Edison y lo que hacía también Nikola Tesla. Jugar con un montón de información que tenían y aprovechar algunos inicios de los sueños para evocar esa información que ellos habían leído y después
se procesaba en una idea fiable, en una idea viable. Es como cuando nosotros decimos, déjeme, yo lo consulto con la almohada, ¿no? Tenemos una idea y un pendiente y el cerebro nuestro queda de alguna forma procesándolo, después recoge la información y podemos dar una respuesta mucho más certera. Si yo quisiera 2 minuticos hablar específicamente de un tipo de demencia, que es la demencia vascular. La demencia vascular, desafortunadamente, cada día en nuestro medio se va aumentando la incidencia de ella. Encontramos muy frecuentemente personas con demencias vasculares. ¿De qué se trata? De personas que han empezado a desarrollar durante el transcurso de su vida 2 enfermedades básicas, que son la hipertensión y la diabetes. La hipertensión porque imaginémonos las cañerías en nuestra casa, ¿cierto? De tanta presión que por la hipertensión, porque lo que pasa es que sobre las arterias se ejerce una gran presión, eso hace obviamente que suba la presión arterial. De tanta presión, esas arterias terminan reventándose. ¿Y cuáles son las que se revientan? Las más pequeñitas. Entonces, imaginémonos un árbol con un tronco grueso, que sería, por ejemplo, la aorta, pero en la medida que va subiendo se va ramificando y cada ramificación es más pequeñita. Al final, en el cerebro, en la capa externa, pues tenemos los capilares que con la hipertensión se rompen y hay áreas del cerebro que se van quedando sin la llegada de sangre. Obviamente, si no llega sangre, pues el oxígeno no llega y esas áreas se van infartando, se llama así. Entonces hay una cantidad de infartos. Otra enfermedad que produce algo similar es la diabetes porque va tapando la arteria, la va tapando con la glucosa pues que está en exceso. Y las que más se tapan pues también son lo mismo, los finales capilares que están en el cerebro. Estas 2 entidades combinadas o una sola de ellas descuidada hace que al final, después de la 6ª década, pues muchas áreas del cerebro se han muerto porque se han quedado sin el oxígeno. Y de ahí empiezan a aparecer estas alteraciones cognitivas que estamos hablando ahorita, que principalmente tienen asiento en la memoria. Doc, la pérdida de orientación en el espacio-tiempo, nos están preguntando. Perdón, no entendí la pregunta. ¿Qué pasa? Nos sube la pregunta. ¿Existe algún tipo de patología cuando una persona sufre en varias ocasiones pérdida de orientación del espacio-tiempo? Sí, ese es uno de los pilares fundamentales cuando hacemos el examen mental, que es la orientación. Tiene 3 componentes: espacio, tiempo y persona. ¿Sí? Normalmente en las enfermedades orgánicas, y eso nos sirve a nosotros los psiquiatras para diferenciar si se trata de una patología mental orgánica o si se trata de una enfermedad mental funcional. Normalmente, por ejemplo, hablemos específicamente del trastorno bipolar o la esquizofrenia. Los pacientes no pierden esta área, no se la pierden. En cambio, las enfermedades orgánicas, lo primero que comprometen es la orientación y las 3 personas. Entonces, cuando uno ve a un paciente, le pregunta a usted quién es, y el paciente cuando nos responde adecuadamente, y uno le dice, bueno, ¿dónde está? Y le dice, no, donde siempre llego cuando me pongo mal aquí al hospital mental. Pues hombre, uno entiende que el paciente ya es un paciente crónico, pero mire que no ha perdido su orientación. Lo otro es cuando el paciente es orgánico, y ahí es la gran dificultad, y ahí es cuando tenemos que estar prestos, que se pierde la orientación en tiempo, espacio y persona. Eso nos indica a nosotros que ese paciente o esa persona que está padeciendo eso no es una paciente con una enfermedad mental como tal, sino que se trata de algo orgánico y realmente tenemos que nosotros derivar a un neurólogo o a un internista para que se encargue de esta persona. Bueno, y aquí sobre el tratamiento, cuando nosotros hablamos de memoria y esta imagen lo representa es la idea que nosotros tenemos cuando padecemos alguna patología y es pasar de estar muy enfermos a recuperarnos. Y con la memoria es algo muy diferente, doctor Cabrera y doctor John Carlos, porque cuando nosotros empezamos a tener ese deterioro cognitivo, difícilmente podemos volver a recuperar la memoria si es orgánico, si ya es un deterioro, ¿cierto? Hay eventos como las fugas disociativas y los bloqueos mentales que se dan por eventos traumáticos que quizá puedan desbloquearse y llegar a esos recuerdos. Pero ya cuando hablamos de la parte orgánica es muy difícil volver a recuperar esa capacidad de memoria.
Pasa que las personas cuando llegan a consulta también van por rehabilitación neurocognitiva. Lo que nosotros hacemos cuando estimulamos el cerebro o la mente, cuando tenemos estos síntomas, es enlentecer la progresión de los síntomas, es decir, que la aparición del deterioro sea más lenta, que vaya más despacio y que el deterioro no se note pues tan rápido. Para eso hay muchos ejercicios de estimulación, existen libros y cartillas de estimulación neurocognitiva y también hay muchas estrategias que se pueden emplear para mejorar o para prever y pronosticar una buena memoria, y sobre eso hay muchas preguntas acá que hacen las personas en el grupo, que a qué se debe que las personas a tan elevada edad, de 70 años, sean tan lúcidos de memoria. Pues puede ser que a lo largo de su vida han desarrollado buenas prácticas y eso contribuye también a la perseverancia, no sé, a la permanencia de nuestras funciones cognitivas. Por acá Laura Grajales nos dice, ¿cómo sabemos los alucinógenos afectan la memoria? ¿El alcohol puede también afectar la memoria? Por supuesto que sí. En alucinógenos, quizá los primeros en hacer estudios sobre memoria fueron los rusos por allá en los años 70 con la marihuana, que encontraron pues los deterioros que la marihuana genera en la memoria, y pues bueno, con el alcohol tenemos diferentes síndromes. Doctor Cabrera, ahí tenemos el síndrome de Korsakoff, ¿no? Sí, ese es uno de los trabajos pioneros de Sergei Korsakov, un neurólogo que describió una alteración de memoria supremamente grave, que es la enfermedad de Korsakov, que está asociada con deficiencias nutricionales, específicamente de complejo B y de el alcoholismo, por el mismo mecanismo fisiopatológico. Lo que pasa es que cuando nosotros ingerimos alcohol, desafortunadamente nuestro cerebro pierde vitamina B. ¿Sí? Es como un efecto, ¿sí? Lo baja, lo quita, y por eso es que hay algunas personas que en el guayabo pues empiezan a presentar cierto tipo de disestesias, que se tocan las extremidades y como que no entienden, como que no son de ellas. Esa es por una deficiencia vitamínica, específicamente del grupo B. Y este Sergei Korsakov pues fue uno de los primeros pioneros en el estudio de la memoria, describiendo esta enfermedad. Sabemos que, sin demeritar a nadie, pero los rusos tienen fama de grandes bebedores de alcohol, ¿cierto? Toda la vida han sido, pues, en Europa y en el mundo los primeros en consumir alcohol, sobre todo, pues, el vodka, que tiene un grado alcohólico muy grande. Y él encontró, pues, muchas personas que padecían alteraciones de memoria, pero ni siquiera era solamente la memoria, sino que iba mucho más allá. Era una memoria asociativa, porque realmente se desorientaban terriblemente, ¿no? Todo, orientación, todo. Y esa es una de las enfermedades más complicadas que nosotros manejamos cuando tenemos pacientes con alcoholismo crónico. De hecho, para redondear una cosa, de hecho, cuando nosotros queremos saber si un paciente, pues, una sospecha de una demencia, lo primero que hacemos es medirle los niveles de B12 y del ácido fólico. Bueno, muchas sugerencias para que cerremos pues ya esta noche de conversación de memoria. Muchas de las cosas que íbamos a decir se nos olvidaron, francamente, se los confesamos, ya se nos olvidaron. Pero, doctora Daniela, unas recomendaciones para cuidar nuestra memoria. ¿Qué podemos hacer para fortalecerla, para cuidarla? ¿Qué podemos hacer para tener una mejor memoria? Que es prácticamente lo que muchos anhelamos, tener una mejor memoria. Bueno, hay cosas particulares y que nosotros no creemos, o muchas personas no creemos, que tiene que ver con desarrollar buenas prácticas de la memoria también. Y es, por ejemplo, una alimentación balanceada. Tener una alimentación balanceada es fundamental para desarrollar buenas prácticas en la memoria. Y yo creo, doctor Cabrera, que también está muy relacionado con la prevención de las enfermedades que posteriormente nos llevan a experimentar una demencia, ¿no? Sí, específicamente el complejo B. El complejo B y específicamente dentro del complejo B, la B12 y el ácido fólico. ¿Por qué? Porque es que ellos son encargados de cubrir esos axones, la cubren, entonces permiten pues que la red axonal funcione de una manera adecuada. Si no tenemos complejo B, eso se deteriora. Y por eso es que la alimentación adecuada tiene que ser rica en folatos y en complejo B.
Bueno, muy bien. También tener actividad social. Hay personas que tienen un deterioro significativo cuando cumplen de pronto su función laboral, ¿cierto? Como llamamos nosotros la pensión. Nos pensionamos y perdemos mucha productividad porque dejamos de hacer cosas que solíamos hacer, actividades de la vida diaria, ir, trasladarme de un lugar, hacer las cosas en la casa, ir a los bancos. Dejar de hacer esas actividades hace que nosotros vayamos olvidando, que vayamos perdiendo esa capacidad. Entonces, no dejar de tener actividad social, de tener actividad física, desarrollar las actividades de la vida diaria y si no tenemos muchas cosas por hacer, generar unos programas que nos permitan determinar qué actividades podemos emprender día a día, semanal, estar en grupos de la tercera edad. Muchas personas piensan que eso es como bajo, ¿cierto? ¿Por qué voy a ir allá? No, a mí no me han olvidado en mi casa. No, realmente hay actividades ocupacionales que son muy funcionales y que realmente sirven para mantenernos activos. También entrenamientos de memoria. Hay una página que yo conozco que se llama Cognifit y que también la recomiendo. Y como es, hay muchas más, doctor John Carlos, usted también me había comentado sobre eso. Y hay muchas herramientas hoy en día, virtuales y no virtuales, para uno poder hacer el entrenamiento mental. Cuando mi papá también vivía a los pocos días de fallecer, él también estaba entrando como en una etapa de demencia y yo lo que hice fue descargar una cartilla de entrenamiento neurocognitivo y realmente fue funcional, ¿cierto? Recuerdos, qué hora es, dígame un recuerdo feliz que usted tenga. Todo ese tipo de cosas ayudan a que las personas se esfuercen cognitivamente y pues es productivo. Bueno, una pregunta aquí para terminar. ¿De dónde? No, esa creo que ya la habíamos contestado. Muchísimas actividades y pues la tecnología, los desarrollos en este momento en comunicaciones y en tecnologías de la información nos han traído plataformas, nos han traído software para hacer entrenamiento cerebral, para hacer entrenamiento de memoria. Hay muchas herramientas en este momento adecuadas, pero muchas como las que ya pues estábamos mencionando, bailar, tocar un instrumento musical, practicar deportes, estudiar un nuevo idioma, leer, aprenderse cosas de memoria. Le hemos relegado a la tecnología gran parte de nuestra memoria, ¿no? Porque ahora, ¿quién se sabe las claves? Pues todas las claves y quién se volvió a aprender un número telefónico, porque los tenemos en los teléfonos, entonces le hemos descargado gran parte de esa responsabilidad de la memoria a la tecnología y hay algunas que podemos retomar. Para terminar, agradeciéndoles pues a todos ustedes, al doctor Cabrera, a la doctora Zuluaga, esta amable conversación de esta noche sobre la memoria. Quisiera manifestarles que ojalá yo supiera el 10% o el 1% de lo que a ustedes se les ha olvidado ya. Ojalá. Feliz noche para todos, un abrazo muy grande y nada, nos veremos dentro de 8 días. Muchas gracias, hasta luego.